Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a recorrer el anaquel de libros de filosofía judía que nos propone Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen más en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y vamos a colocar un trabajo que creo que puede resultar de interés particular para nuestros oyentes, porque precisamente atañe a un tema sobre el que se vuelve una y otra vez y, eh, y parece no saldarse, parece una cuestión abierta. Bueno, como todas estas cuestiones, ¿no? Que ya tratamos que están abiertas, pero siempre hay una apuesta más interesante que otra. Y estoy hablando de la llamada Edad de Oro de Sefarad, el asunto de la supuesta mítica, real, imaginada, deseada o sobrevalorada etapa de convivencia judía, musulmana en España. Y sobre este tema en particular se parten aguas y hay una copiosa bibliografía. eh, Ha asumido en los últimos tiempos diferentes posiciones y ha pasado por diferentes instancias, desde como digo, una eh, sefarada imaginada, pero imaginada a veces por deseada, es decir, buscando, incluso en un juego con la situación actual, ¿no? Eh, Toda historiografía es de algún modo una hermenéutica, es decir, cuando se hace historiografía de algún modo y necesariamente se trata de un modelo explicativo que no es otra cosa que una interpretación referida al presente. De modo que esta sefarad imaginada de convivencia no ha sido otra cosa que el deseo profundo de una convivencia. Pero por supuesto esto se da de bruces muchas veces con el rigor histórico. Siempre que uno piense el rigor histórico como un ámbito de exactitud casi positivista, no como algo que está supeditado a las fluctuaciones, no solo de la ideología, sino también incluso de los avances en la propia investigación. En el medio de este panorama, el libro que hoy vamos a comentar, del profesor Ross Brand, de la Universidad de Cornell, investigador precisamente en eh, cultura árabe judeo medieval. Vamos a hacer una aclaración también en historia, pero la historia concebida no como los hechos desnudos, no como una sucesión de hechos crudos, sino más bien como eh, un ámbito donde la literatura, la poesía, la historia y la política se imbrican profundamente. Por eso el título de este libro que hoy colocamos en nuestra biblioteca es Poder en el retrato o la representación. Representaciones, y aquí hay que subrayar representaciones, de judíos musulmanes en los siglos XI y XII de la España islámica. De modo que no es meramente una enumeración de la sucesión de acontecimientos, sino que es el modo en que los judíos se representaron, imaginaban, también valoraban la carga valorativa en la representación a eh, los personajes, la élite, porque acá se trata de la élite, a la élite, a los pensadores, a los teólogos, a los poetas musulmanes,
Contrariamente, un espejo como los intelectuales, como los intelectuales judíos imaginaban a los intelectuales y poderosos árabes musulmanes y cómo los musulmanes a su vez representaban o imaginaban a los judíos, sobre todo a los filósofos, los músicos, a los poetas, los literatos, los científicos, durante la Edad Media. Concretamente, la España islámica en los siglos XI y XII. Es importante este libro del profesor, dijimos recién, Ross Brand, es profesor, dijimos, en la Universidad de Cornell. Este libro fue publicado en el 2002, lo pueden conseguir por la editorial Princeton University Press. De alguna manera, para ponderar esta intervención del profesor Ross Brown, primero quizás sea menester pasar un poco por cómo estaban estos estudios, qué es lo que se decía, ¿no? De manera muy abreviada, muy resumida. En principio, como dijimos al comienzo, hubo esta sefarad imaginada llamada por algunos estudiosos una simbiosis creativa. Es decir, sobre todo por el profesor Shlomo Dov Goiten. Shlomo Dov Goiten, el profesor Goiten hablaba de esta simbiosis creativa entre los musulmanes y los judíos en la España musulmana, estos siglos. El profesor Goiten falleció, ¿no?, en el 85, alemán, etnógrafo, arabista, investigador de la vida judía en la Edad Media islámica, particularmente en el Cairo Geniza, hablaba precisamente de esta simbiosis. Esta noción también de simbiosis, fíjense que hay una analogía también con la simbiosis judeo-alemana, ¿no? Hablaban de que durante un periodo también hubo una simbiosis judeo-alemana que rindió frutos extraordinarios. También es un tema del poeta norteamericano Amiel Alcalay con Y al final, y Amiel con dos M's. Este poeta americano, nacido en la década del 50, un importante poeta, estudioso, crítico, traductor, etc., descendiente de judíos sefaradíes de Serbia, nacido en Boston, precisamente había tomado esta idea del profesor Shlomo Dov Goiten de la simbiosis. Luego, otros estudios, en lugar de hablar de simbiosis entre los judíos y los musulmanes, hablaron de indiferencia. Es decir, para los musulmanes, los judíos no contaban, no eran algo representativo, no eran un grupo con el que discutir particularmente. Esa indiferencia implicaba una cierta tolerancia. Esta idea es una deriva de la idea anterior, es una variedad de la idea anterior, esto es sostenida por otros estudiosos como Moshe Perlman,
y por Jacob Lassner, un doble S, un profesor de Northwestern University, que también, ¿no?, sostenían esta idea de la tolerancia en la Edad de Oro, de la cultura de Sefarad y del andaluz, que se sostenía en una cierta ignorancia mutua y en no prestarse demasiada atención, ¿no? Esta idea de la indiferencia musulmana hacia los judíos también es un tema que tocaron otros estudiosos como el profesor Mark Cohen de Princeton y Bernard Lewis, quienes también hablaban de esta indiferencia. Después, por supuesto, están quienes han acentuado las confrontaciones y las persecuciones islámicas a los judíos durante el mismo periodo. Así que tenemos este amplio espectro. Precisamente, como digo, cuestiones que aún hoy no se encuentran saldadas. Me parece que lo interesante, primero lo interesante de este libro del profesor Ross Brown, para que le interese el tema, es mostrar cómo de ningún modo era indiferente. Lo que no significa que necesariamente esta no indiferencia sea hostilidad. Más bien, plantea el profesor Ross Brown, muchas veces era un espejo contrario en el que mirarse, es decir, justamente el contrario, en gran medida, la cultura musulmana, y la más importante, se constituía, por contraste a veces, por imitación de la cultura judía de la época, lo mismo la inversa. O sea que la relación estaba marcada para el profesor Ross Brown por una profunda ambivalencia. Ambivalencia que conocemos que es un sentimiento que domina cuando hay amor, hay odio, cuando copias al otro y también te enfrentás al otro. Quiero decir, lo interesante de este texto del profesor Ross Brown es que muestra cómo la idea de hostilidad y la idea de acercamiento no son contrarias, conviven. Sobre todo este libro, lo interesante es que trabaja más que con material, entre comillas, o documentos puramente históricos a un nivel elemental o fáctico, trabaja con la idea de representación. Entonces, ¿cómo eran representados los judíos en la literatura y en los tratados filosóficos árabes? A la inversa. De modo que, estimado Jorge, recomendamos fundamentalmente este libro, que es entiendo que, aunque esté en inglés, es un tema que a gran parte de nuestra audiencia le va a interesar. Seguramente así será y seguramente estaremos atentos a tu próxima recomendación también. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.